La historia comienza con nuestro prota, John, quien al parecer estaba teniendo algunos problemas con la calefacción de su departamento, al que recientemente se había mudado, y a lo que su arrendador únicamente le dio la solución de usar una especie de papel burbuja para calentarse. No obstante, el chico no tuvo más opción que seguir su consejo en lugar de discutir, ya que según él, gracias a la vida tan dura que había llevado, podría soportar cosas como el frío, además de que no quería que el precio del alquiler aumentara aún más. Unas horas más tarde, se dirigió al supermercado donde podría encontrar el papel que les mencioné antes, y mientras lo buscaba, el chico terminó topándose con un padre y su hijo, discutiendo por cosas para él insignificantes, y nos explican un poco de su pasado, sobre cómo él había crecido en una especie de orfanato, luego de ser abandonado por sus padres, un lugar que además de darle techo y comida, le enseñó a ser fuerte, ya que para sobrevivir en dicho lugar, esa era su única opción. Además de mostrarle que el dinero era la única forma de ser poderoso. Era por eso que había pasado toda su juventud de un trabajo a otro. Sin embargo, por la poca educación con la que contaba, no había hecho más que desperdiciar su tiempo en trabajos en los que únicamente podía conseguir centavos. En otras palabras, había aprendido de primera mano lo duro que podía llegar a ser el mundo. Pero bueno, mientras buscaba el papel que necesitaba, terminó topándose con la estantería de machetes, lo cual le recordó como luego de notar que no podría salir adelante con trabajos normales, después de un tiempo se convirtió en un mercenario, peleando en batallas alrededor del mundo, como un miembro de la Fuerza 1, una especie de cuerpo de mercenarios internacional, conformada principalmente por huérfanos como él, donde al fin tenía un buen lugar para dormir y dinero hasta que colgara los tenis en batalla. Gracias a esto había podido pasar los últimos años, entre comillas, cómodamente, haciendo lo que mejor se le daba, sobrevivir. Pero bueno, regresando al presente, después de interesarse por el machete que les mencioné antes, que por cierto, para los que no lo sepan, es algo así como una espada, tomó la decisión de comprarlo, al recordar que el que solía usar en sus misiones ya estaba muy desgastado. Obviamente la recepcionista quedó impresionada con que un chico como el prota estuviera interesado en algo como eso, y creyendo que quizás solo se trataba de un coleccionista, incluso le recomendó algo que no fuera tan peligroso, pero obviamente el chico no cambió de opinión. Pero bueno, una vez lo compró, también consiguió el papel que necesitaba, al que por cierto terminó cortando con su nuevo machete para probar su filo, dejando mucho más impactada a la chica de antes. Sin embargo, mientras lo hacía, notó como varios de los compradores en la tienda estaban haciendo un alboroto en la lejanía. Obviamente se acercó al lugar para comprobar qué ocurría, pero al hacerlo quedó impactado. Una especie de goblin se encontraba frente a él, y el cual intentaba acabar con las personas que se encontraban cerca, hasta que luego de interceptar a uno de ellos, acabó con su vida de manera despiadada. Mientras todos intentaban escapar, el prota se preguntaba qué carajos estaba ocurriendo, dándose cuenta de que la criatura era muy similar a la de algunos videojuegos a los que solía jugar. Sin embargo, cuando lo analizaba, uno de ellos al notar su presencia se abalanzó sobre él en un parpadeo para aniquilarlo. Por suerte John reaccionó a tiempo y partió en dos al monstruo usando el machete de antes y poniendo en práctica su entrenamiento como mercenario. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, todos retrocedieron, menos yo. Bueno, continuando con la historia, una vez consiguió deshacerse de la amenaza, notó como el lugar se había llenado de un intenso olor a sangre, aunque segundos después, descubrió el porqué. La mayoría de personas que se encontraban en el supermercado habían sido destrozadas por varios de los goblins que habían aparecido en las instalaciones, y los cuales estaban por acabar con la vida de una madre y su hija. Por suerte, un mercenario entrenado se encontraba en el lugar, ya que el prota, con un par de movimientos, se deshizo de algunos de ellos, salvando la vida de las personas que estaban aterradas, sin entender qué carajos estaba ocurriendo. Por su parte, el prota tampoco sabía qué carajos ocurría, pero entendió que entrar en pánico en ese momento no le serviría de nada, así que manteniendo la compostura, llegó a la conclusión de que necesitaría una mejor arma si quería deshacerse de todas las criaturas que comenzaban a acumularse a su alrededor. Por suerte, se dio cuenta de que él no era el único que estaba enfrentando a los goblins. Algunos civiles que querían sobrevivir trataban de mantener a raya a
a las criaturas. Claro, a excepción de algunos cobardes como este chico de aquí, quien estaba aterrado rezando por ser rescatado, hasta que el prota le abrió los ojos, diciéndole que ahora mismo luchar era la única manera de salir con vida de ese lugar. Obviamente no lo hizo por buena gente, sino más bien porque necesitaría toda la ayuda posible para acabar con la amenaza. Así que una vez armado con mejor equipamiento, el prota comenzó a acabar con las criaturas, al igual que algunas de las personas a las que había hecho entrar en razón. Pero entonces, uno de los civiles llegó hasta ellos para mostrarles lo que había encontrado. Se trataba de una especie de portal, del que quizá podrían estar apareciendo las criaturas de antes. Obviamente comenzaron a intentar idear algo con lo cual deshacerse de él. No obstante, mientras lo hacían, más goblins como los de antes comenzaron a emerger de su interior, por lo que las dificultades apenas comenzaban. Unas horas más tarde, los goblins continuaban apareciendo y muchos de los civiles en la tienda habían pasado a mejor vida. Por suerte el prota había conseguido resguardarse junto a algunas personas, aunque según él, la situación continuaba empeorando. Los goblins seguían apareciendo y la energía de las personas que los combatían poco a poco comenzaba a agotarse. Además, todavía no contaban con una explicación lógica de la aparición de todas esas criaturas. Eso sí, después de analizar un poco su patrón de ataque, John llegó a la conclusión de que cada 10 minutos emergía una nueva ola de goblins del portal, y la cual llevaba consigo al menos 10 de estos. Así que sumando todos los datos, en ese momento se encontraban 26 monstruos en el supermercado, y en 10 minutos su número aumentaría. No obstante, a pesar de contar con esos datos, no tenía forma de solucionarlo. Según John, de continuar luchando de esa manera, muy probablemente en unas cuantas horas todos perderían la vida. Esto ya que al parecer emplear armas pesadas como las motosierras consumía demasiada energía con la que la gente sin entrenamiento no contaba. De hecho, era por eso que la mayoría de civiles habían perdido la vida al enfrentar a los goblins. Por suerte, cuando todo parecía perdido, un escuadrón de fuerzas especiales se hizo presente en las instalaciones, consiguiendo neutralizar a los goblins por algunos momentos gracias a sus armas. Al notar esto, muchos de los civiles en el lugar se sintieron aliviados creyendo que todo había terminado, sin saber que el problema apenas estaba comenzando. De inmediato los civiles le pidieron a los soldados que se encargaran de las personas heridas durante el incidente. Mientras tanto, las fuerzas especiales comenzaron su incursión dentro del supermercado, acabando con varios de los goblins que intentaban destrozar a algunos de los civiles. Pero bueno, volviendo con nuestro prota, mientras este observaba todo desde la distancia, el tipo cobarde de antes le agradeció por haberlo hecho entrar en razón, presentándose ante él como Kim, aunque este último no esperaba que el prota, de una manera bastante fría, le pidió que no se acercara a él y que lo mejor era que se largara con los soldados. Esto porque según el prota estaba cansado de las personas débiles como ese tipo, ya que durante sus años cumpliendo misiones había aprendido algo fundamental para sobrevivir. Los débiles simplemente eran peso muerto que lo lastrarían, así que no quería tener nada que ver con esa clase de gente en ese momento, en el que ni siquiera sabía si todo había terminado. Además, ahora que habían fuerzas armadas en el lugar, ya no necesitaría su ayuda. No obstante, al observarlo quedó bastante decepcionado. Esto porque se dio cuenta de que los tipos eran unos inútiles, su respiración era inestable e incluso tenían una mala postura con la que no eran capaces de conectar ni un simple tiro certero. Así que momentos después, enfurecido por la situación, le pidió a uno de los soldados que le entregara su arma, presentándose ante él como John, de la Fuerza 1. Obviamente el tipo no parecía entender de qué le hablaba, por lo que sin pensarlo el prota le arrebató el arma en un parpadeo. Al ver esto, el resto de soldados se enfurecieron con su camarada por permitir que le robaran el arma. No obstante, se percataron de cómo el prota acababa con cada uno de los goblins en segundos, asestando disparos certeros en sus puntos vitales. Al presenciar esto, los soldados comenzaron a creer que el chico ante ellos quizás sí pertenecía a la Fuerza 1, los mercenarios más despiadados. Y bueno, ahora que el prota contaba con un arma, no le estaba tomando demasiado trabajo limpiar la zona de los goblins, mientras que el resto de soldados se encargaban de evacuar a los civiles. Sin embargo, unos minutos después, ante el chico apareció una especie de ventana, reseteando juego. Al notarla, el prota no parecía entender de qué se trataba, y por qué en lugar de decir iniciando a juego, decía reseteando. Así que mientras lo analizaba, comenzó a atar algunos cabos, recordando el portal de antes y a las criaturas que emergían de él. Pero por más que le daba vueltas al asunto, no parecía llegar a una conclusión clara. Sin embargo, mientras pensaba en todo eso, notó como una nueva criatura había aparecido en las instalaciones. Esta vez no se trataba de un goblin, sino más bien de una especie de orco bastante imponente. Las personas que se encontraban cerca se alejaron de inmediato, y los soldados en el lugar abrieron fuego contra la criatura. No obstante, tanto sus balas como las del prota, que apuntaba a puntos vitales, no parecían causar demasiado daño en la gruesa piel del orco. Hasta que de la nada, un tipo con una velocidad sobrehumana se lanzó
lanzó contra la bestia, cortando justo los tendones que mantenían de pie a la criatura y acabando con él en un par de segundos. Momentos después procedió a explicar que la debilidad de ese tipo de criaturas de gran tamaño era la parte baja de su cuerpo. Sin embargo, eso no fue lo que impactó a Young, sino más bien que la persona responsable de ese acto no era otro más que el mismo tipo cobarde de antes, el mismo que había suplicado por ayuda. No obstante, ahora había sido capaz de acabar con un orco por su cuenta. Sin embargo, mientras el prota y los soldados intentaban comprender la situación, del portal comenzaron a emerger más orcos como el de antes. Pero esta vez no fue el tipo cobarde quien atacó las criaturas, más bien fue este chico de aquí. Sí, el mismo al que el prota había visto hace solo unas horas, discutiendo con su padre, y el cual, empleando una simple herramienta, se encargó de masacrar a algunos orcos, como si no fuera su primera vez haciéndolo. Sin embargo, el prota quedó bastante impactado al ver que no solo el niño había adoptado esa actitud, la misma empleada que lo había atendido antes también parecía una persona completamente distinta. Incluso era capaz de maniobrar algunas cadenas con las que no le tomó demasiado tiempo acabar con otro de los orcos. John de inmediato comenzó a analizar la situación. Como carajos, las mismas personas a las que hace apenas unos momentos había tenido que proteger ahora parecían mercenarios altamente entrenados. Sin embargo, pudo notar que no todas las personas habían comenzado a actuar de manera distinta. Muchas otras como él continuaban actuando de manera normal, así que se preguntaba qué carajos había accionado su cambio. Sin embargo, mientras lo hacía, la misma ventana de antes apareció. No hay tutorial en este juego, sin embargo, puedes hacer 3 preguntas sobre el juego. Por favor, escoge sus preguntas con cuidado. Obviamente el prota no entendía nada de lo que ocurría. Sin embargo, recordó cómo en su pasado se había ganado el sobrenombre de El Valiente entre sus camaradas. Esto tras haberse mantenido calmado y con el mejor juicio en todas sus misiones, gracias a lo cual había conseguido sobrevivir tanto tiempo. Por lo cual tomó la decisión de no ceder ante la presión y analizar mejor esa ventana. Así que después de un rato, su pregunta no fue otra más que de qué carajos trataba todo ese desastre. A lo que el sistema le respondió que era el fin del mundo, y él era un sistema diseñado para probar a los humanos. Además, el apocalipsis había sido creado basándose en los videojuegos que el mundo humano solía jugar. Una vez dicho esto, le pidió a John que realizara su segunda pregunta, aunque mientras este último lo pensaba, el sistema le explicó como un bono que varias personas habían sido escogidas como jugadores, las cuales serían capaces de visualizar la ventana de estado que contenía todas las habilidades que serían capaces de utilizar. Obviamente, después de checar sus estadísticas, John comenzó a creer que quizá no todo estaba perdido. Además, el sistema procedió a explicarle que los portales de antes estaban conectados a mazmorras donde los monstruos habitaban. Pero bueno, una vez el prota tuvo más claro lo que ocurría, procedió a utilizar su segunda pregunta, cuestionándole por qué los tipos de antes habían cambiado de manera tan drástica su actitud. Sin embargo, tras preguntarlo, esto pasó. Error. John es el único jugador que no ha regresado. Para mantener el balance del juego, el jugador recibirá una habilidad especial. Al escuchar esto, el prota quedó frío, preguntándose por qué él era el único sin regresar, entendiendo que regresar era quizá haber vuelto del futuro al presente. Dicha palabra era muy familiar para él, ya que muchas veces había deseado pasar por ese evento al encontrarse en el campo de batalla. Sin embargo, gracias a esto, la historia comenzaba a cobrar sentido, entendiendo el por qué las personas de antes habían comenzado a actuar raro, y todo se vio debido a que ellos habían vuelto del futuro, y ahora contaban con todo el conocimiento de él. En ese momento el prota entendió que todos habían sido regresados, menos él. Sin embargo, cuando se planteaba realizar su última pregunta, el sistema le informó que su habilidad como recompensa había sido decidida. No obstante, fue interrumpido por una anciana que le pidió que se integrara a la batalla, pero el prota aprovechó para preguntarle si acaso ella también había regresado. Pero al notar que no entendía de qué carajos le hablaba, el prota comprobó su teoría. Únicamente los jugadores habían retrocedido en el tiempo. Por otra parte, fue abordado por el tipo cobarde de antes, quien le dio las gracias por todo y le explicó que había sido gracias a él que se había convertido en un jugador. Además de que en los últimos años lo había tenido como su referente. Al escuchar esto, el prota le preguntó el por qué lo conocía tanto, a lo que el tipo le contestó que en el futuro no existía una sola persona que no lo conociera. Él había sido el único jugador en entrar a la mazmorra final, y de hecho el tipo no era el único que estaba asombrado con su presencia. El resto de personas que habían regresado del futuro estaban impactadas de conocer a una leyenda como John. Sin embargo, cuando intentaban conversar con él, la ventana de antes apareció de nuevo. Búsqueda de habilidad especial completada. Por favor, revise la ventana de estado. Y al hacerlo, ante el prota apareció esto. Efecto mariposa, nivel 1.
Para el único jugador que no ha regresado, puntos extras serán obtenidos por acciones que cambian el futuro. Después de leer esto, el prota llegó a la conclusión de que todos los puntos extras serían de mucha utilidad de ese momento en adelante. Aunque dejando eso de lado, los jugadores fueron interrumpidos por el portal, tal que de nuevo más orcos aparecieron, así que de inmediato todos se lanzaron a la acción. Mientras tanto, Jon únicamente podía dar apoyo desde la distancia con su arma. Además, notó que ahora podía visualizar algunas ventanas sobre los monstruos, indicando en qué nivel se encontraban, cosa que no le servía de mucho en ese momento, ya que sus disparos prácticamente no causaban ningún daño en los orcos, a diferencia de los jugadores de antes, a los que no les tomaba trabajo derribarlos. Por suerte descubrió el porqué de esto, y era porque esas personas atacaban los puntos débiles de cada criatura, claro, al contar con ese conocimiento de antemano. Por suerte el prota era un prodigio, y después de identificar su patrón de ataque, empleando algunas armas de corta distancia, se dispuso a atacar. Sin embargo, antes de obtener el arma que estaba pensando, decidió optar por una opción más rústica, y al hacerlo, esto pasó. Habilidad especial activada. Has cambiado el futuro. Puntos extras +1. Gracias a esto, ahora comprendía un poco mejor cómo funcionaba su habilidad. Sin embargo, no tuvo demasiado tiempo para comprobarlo, ya que uno de los orcos de antes se abalanzó sobre él. Por suerte esta vez, sí fue capaz de contraatacar, gracias a que ahora conocía todos sus puntos débiles, y con el hacha de antes no le tomó más que unos segundos destrozarlo, de una manera épica. Además, luego de hacerlo, de nuevo la ventana de antes apareció, indicándole que de nuevo había cambiado el futuro. Pero para comprobar su teoría, le preguntó al tipo de antes qué tipo de arma había usado anteriormente para defenderse, a lo que el tipo le respondió que una sierra. Por lo que el prota comprendió que debía actuar de manera distinta como lo haría normalmente para cambiar el futuro. Además, el otro chico le explicó que la vez anterior había eliminado a varios orcos únicamente empleando algunos botes de ácido disolvente. Gracias a dicha información, ahora Jon sabía cómo obtener más puntos, por lo que luego de indicarles al resto de jugadores que inmovilizaran a las criaturas, acabó con ellos de la misma forma de antes, pero esta vez trabajando en equipo. Gracias a esto obtuvo más puntos por su habilidad. Además, luego de acabar con la mayoría de bestias, esto pasó. Logro: héroe novato completado. Una habilidad será otorgada por obtener este logro. Armadura nivel 1. Fortalece y endurece el cuerpo del jugador de manera proporcional a su fuerza. Obviamente, una vez tuvo en su poder su nueva habilidad, la activó para comprobar de qué se trataba, dándose cuenta de que su piel había sido cubierta por una especie de armadura negra. Aunque al ver esto, el resto de jugadores se enfurecieron, ya que ellos habían querido obtener esa habilidad ahora que habían regresado al pasado. Pero al escucharlos, el prota les preguntó de qué carajos hablaban, a lo que los tipos le respondieron que con dicha habilidad, él había sido capaz de devorar por completo a Corea. Esto porque su potencial era exorbitante. Obviamente Jon, al escuchar esto, entendió que en el pasado también había contado con esa habilidad, ya que esta vez el efecto mariposa no se había activado como las veces anteriores. Pero bueno, dejando eso de lado, Jon se dispuso a adentrarse en la mazmorra como el sistema se lo indicaba, mientras era observado con desdén por el resto de retornados. Pero bueno, pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban y me dejen su poderosísimo like. Además, informarles que estaremos subiendo un video todas las semanas a partir de hoy, así que no se olviden de activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que se vienen. Pero bueno, continuando con la historia, cuando el prota y el resto de jugadores intentaban adentrarse a la mazmorra, esta ventana apareció. Mazmorra, goblins y orcos. Goblins 11, orcos 8, número máximo de jugadores 4, dificultad de la mazmorra D. Al inspeccionar el mensaje, el prota concluyó que definitivamente ese juego había sido creado para acabar con la raza humana, ya que si jugadores no incursionaban en ella, monstruos continuarían emergiendo hasta que sus números fueran imposibles de combatir. Así que la única manera de sobrevivir era acabando con todos los monstruos antes de que escaparan de dichas mazmorras. Pero bueno, después de comprobar el nivel de dificultad de la incursión, el chico concluyó que quizá no encontraría ítems demasiado valiosos en el lugar. No obstante, era la oportunidad perfecta para probar la habilidad que recientemente había adquirido. Eso sí, antes de entrar en ella, transfirió todos los puntos obtenidos gracias a la habilidad Efecto Mariposa a su fuerza. Esto ya que necesitaría equilibrar la diferencia de falta de conocimiento que existía entre él y el resto de jugadores, ya que eso sería esencial si quería sobrevivir.
Pero bueno, una vez preparado todo, tanto Jung como el resto de jugadores permitidos iniciaron una incursión. Eso sí, el cobarde de antes continuó observándolo de manera sospechosa. No obstante, apenas los tipos cruzaron el portal, algunos de los goblins quisieron tomar por sorpresa al prota, atacándolo por su punto ciego. Por suerte fue capaz de activar su armadura a tiempo, deteniendo su ataque y evitando heridas serias. Y claro, luego de hacerlo, enfurecido por lo de antes, utilizó la fuerza obtenida recientemente sumada a su nueva habilidad para destrozar la cabeza del goblin, y tras hacerlo, has cambiado el futuro, puntos extra +1. Sin embargo, su movimiento dejó impactados al resto de jugadores, quienes no podían creer que hubiera sido capaz de acabar con el goblin, simplemente con su mano. Mientras tanto, el tipo de antes le explicó que la habilidad armadura era única en su tipo, muy difícil de conseguir, y que quizá gracias a ella era que se había convertido en una leyenda. Sin embargo, tras decir eso, le dijo que la haría suya, y de inmediato el hijo de fruta se abalanzó sobre John con su sierra, para acabar con su vida. Pero lo que el tipo no esperaba era que de nuevo John activó a tiempo su habilidad armadura, inhabilitando por completo su ataque. Eso sí, el chico no dejaría pasar eso, así que sin siquiera pensarlo, se deshizo de la sierra de inmediato y tomó al hijo de fruta del cuello, quien nos explicaba cómo había sido capaz de detener su ataque. Mientras tanto, el prota, con una mirada despiadada, llegó a la conclusión de que todo este tiempo el tipo había estado intentando robar su fuerza para, entre comillas, cambiar su futuro, y después de amenazar a los otros jugadores si intentaban lo mismo, rompió el cuello del tipo con su armadura, acabando con él en un parpadeo, y claro, sin ni siquiera una pizca de remordimiento. Esto porque gracias a todas sus misiones en el campo de batalla, había aprendido de la peor manera que nunca debía confiar en nadie. Además, ahora que estaban en una mazmorra, les explicó a los otros dos que en esas condiciones las leyes eran inútiles, así que por última vez les advirtió que se alejaran de él. De lo contrario, ellos correrían el mismo destino que el perdedor de antes. Pero dejando eso de lado, unos momentos después, el prota notó como luego de acabar con la vida del tipo, una ventana de ítems apareció sobre su cuerpo. Esto ya que al parecer, una vez un jugador era eliminado, el resto podían reclamar los ítems y habilidades con las que estos contaban, y era por eso que el tipo quería encargarse del buen John. Pero bueno, este último únicamente pudo obtener una especie de collar que aumentaba algunos puntos tanto en su fuerza como en su agilidad. Aún así, la diferencia no era demasiada. Pero bueno, luego de esto, el prota decidió cumplir con su objetivo, acabar con todos los monstruos en la mazmorra. Claro que al hacerlo pudo comprobar su teoría. Necesitaría obtener muchos más puntos si quería notar un aumento drástico en sus habilidades de combate. Unas horas más tarde, cuando todos los monstruos de la mazmorra habían sido eliminados, la mazmorra procederá a destruirse. Tiempo de escape 3 minutos. Al escuchar esto, el prota descubrió que una vez todos los monstruos de una mazmorra eran eliminados, esta última desaparecía, no importando si incluso algunos jugadores aún permanecían dentro de ella, cosa que solo reafirmaba su teoría. En las incursiones no existían las leyes, ya que cualquier rastro de un crimen desaparecía una vez la mazmorra era completada. Sin embargo, mientras este abandonaba el lugar, se topó con el niño de antes, quien después de observar la escena de antes, le pidió que por favor lo dejara acompañarlo. Y a pesar de que el prota se negó, el chico continuó suplicándole que por favor lo dejara pertenecer a su equipo, explicándole que a pesar de haber regresado 10 años al pasado, estaba seguro que su vida continuaría siendo la misma, ya que además del conocimiento que ahora tenía, su cuerpo era el mismo de antes, y estaba seguro de que no tendría ninguna ventaja frente a los demás jugadores, quienes también conocían el futuro, por lo que su única manera de cambiar su destino era permanecer al lado del mejor jugador. Después de escuchar sus palabras, el prota decidió cambiar de opinión, ya que los conocimientos de alguien quien había regresado podrían serle útiles y quería que las cosas no se complicaran. Eso sí, después de salir de la mazmorra para integrarlo a su equipo, el prota debía probar si el chico era de fiar o no, así que le pidió que le consiguiera 10 nombres de personas que habían estado involucradas con él en el futuro, no importando si fueran amigos o enemigos. Eso sí, quería toda la información detallada acerca de ellos, por lo que luego de intercambiar números, ambos tomaron rumbos distintos. Por cierto, el prota estaba bastante interesado en el chico, ya que su mentalidad de sobrevivir podría serle útil. Pero bueno, luego de esto el prota nos explica cómo 3 días habían pasado desde el incidente. Al principio los jugadores trataron de ocultar el hecho de que habían regresado del futuro, ya que según ellos querían aprovechar la información que poseían para su propio beneficio y así cambiar el futuro al que estaban destinados. No obstante, se dieron cuenta de que eso no sería tan fácil, ya que a pesar de contar con dicha data, todos los jugadores poseían exactamente la misma información, por lo que resaltar y convertirse en entre comillas protagonista no era demasiado factible. Así que luego de un tiempo, el internet se llenó de información acerca de lo que sucedería en el futuro.
Claro que esto trajo algunas consecuencias para la humanidad, afectando incluso a las personas normales que no habían regresado del futuro. Mientras tanto, nuestro prota había permanecido en su departamento, intentando reunir toda la información clave en esa situación, y gracias a los noticieros descubrió que la mayoría de personas habían tomado la postura de que los jugadores tendrían la obligación de proteger a los civiles, al contar no solo con habilidades especiales, sino también con conocimiento del futuro. Eso sí, en los noticieros algunas personas regresadas se preguntaban qué había desencadenado el incidente gracias al cual habían regresado al pasado, y si acaso la mazmorra final a la que varios jugadores, incluido nuestro prota, se habían adentrado dentro de 10 años, había tenido algo que ver. El prota, que escuchaba esto, comenzó a atar algunos cabos, llegando a la conclusión de que dentro de 10 años aparecería una mazmorra a la que él se adentraría. Pero en ese momento eso no era lo más importante para él. Lo más importante era convertirse en el mejor jugador. Y bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen. Aunque tranquilos, este apenas es el inicio de la historia, ya que si este video alcanza los 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase mercenario, apenas traduzcan más capítulos de esta historia, traeremos la segunda parte. Así que ya saben, no se olviden de suscribirse, dejar su poderosísimo like y sin más, sayonara.